Vamos a Noticias Ecuador. En una declaración que ha sacudido el tablero político ecuatoriano, este presidente, Daniel Noboa, ha lanzado una grave acusación contra el gobierno de Venezuela. Pero no queda allí la cosa. Ha afirmado que este habría inyectado recursos económicos para financiar la campaña presidencial de su rival en las últimas elecciones, Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana. La revelación, realizada durante una entrevista en el diario argentino El Clarín y que circula ampliamente en un clic de Radio Sucre, se basa, según el mandatario, en un reporte de inteligencia norteamericana. Esta afirmación no solo eleva la tensión diplomática con Venezuela, sino que también agudiza la polarización interna en un momento en que Ecuador atraviesa una profunda crisis de seguridad y económica. Oiga, la denuncia, por ahora sin pruebas, porque no tiene pruebas este facho que le respalden, ha sido calificada por sectores de la oposición como una maniobra para desviar la atención de los problemas que tiene el país. Esta gente es sinvergüenza, de verdad. Vamos a mirar. Estoy de acuerdo con la lucha con el narcotráfico y el narcoterrorismo transnacional. Eso es lo que estoy de acuerdo. Si es que pues hay la evidencia que dicen tener sobre el narcotráfico a gran escala que alega a Estados Unidos que hace pues, el cartel de los soles en Venezuela es muy grave. Nosotros vemos la afectación en el Ecuador. Nosotros vemos cómo familias enteras terminan destrozadas, niños terminan, digamos, con el cerebro quemado por consumo o por estar expuestos también a zonas de violencia. Y también hay un informe de inteligencia de los Estados Unidos que dice que Venezuela financió gran parte de la campaña de Luisa González que corrió contra mí. Y lo vimos en la calle. El dinero que se gastaron en esa campaña fue impresionante. ¿Está de acuerdo con una incursión militar, una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela? Estoy de acuerdo con la lucha con el narcotráfico y el narcoterrorismo transnacional. Eso es lo que estoy de acuerdo. Si es que pues hay la evidencia que dicen tener sobre el narcotráfico a gran escala que alega a Estados Unidos que hace pues, el cartel de los soles en Venezuela es muy grave. Nosotros vemos la afectación en el Ecuador. Nosotros vemos cómo familias enteras terminan destrozadas, niños terminan, digamos, con el cerebro quemado por consumo o por estar expuestos también a zonas de violencia. Y también hay un informe de inteligencia de los Estados Unidos que dice que Venezuela financió gran parte de la campaña de Luisa González que corrió contra mí. Y lo vimos en la calle. El dinero que se gastaron en esa campaña fue impresionante. El contexto de la declaración es igualmente significativo. La acusación surgió a raíz de una pregunta directa sobre si apoyaría una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Noboa evitó una respuesta directa y en su lugar enmarcó su propuesta y su postura en el apoyo de la lucha contra el tráfico y el terrorismo transnacional. Vinculó esta lucha a las actividades del cartel de los soles en Venezuela y sus devastadores efectos en Ecuador, mencionando cómo familias enteras terminan destrozadas y pequeños quedan afectados por la violencia y el consumo de la DROGA. Fue en este punto que giró hacia la política interna, citando el supuesto informe de inteligencia estadounidense como la fuente de su denuncia contra la campaña de González y añadiendo como aparente evidencia anecdótica: y lo vimos en la calle, el dinero que se gastaron en esa campaña fue impresionante. Oye, porque así habla, fue impresionante. O sea, ya, date huevada. ¿Hasta dónde la persecución? ¡Carajo! La reacción de la oposición y de diversos analistas nos hizo esperar. Desde el correísmo y otros frentes críticos, las palabras del presidente han sido catalogadas como una cortina de humo y una muestra de persecución mediática. Argumentan que, ante la incapacidad de su gobierno para resolver la crisis de inseguridad, el desempleo y el alza del costo de vida, Noboa recurre a acusaciones graves pero sin fundamento para crear un enemigo externo y deslegitimar a sus adversarios políticos. Se le exige al mandatario que presente las pruebas concretas que sustentan una denuncia de tal magnitud
pues de lo contrario se trataría de una irresponsable declaración que mina la ya tan caída credibilidad que tiene este muchacho presidente y pone en riesgo las relaciones internacionales del país. Además señalan la ironía de la acusación cuando la propia campaña de Noboa ha enfrentado cuestionamientos sobre su financiamiento. Más allá del debate local, las implicaciones geopolíticas de esta acusación son profundas. Al alinear su discurso con informes de inteligencia de Estados Unidos y señalar directamente a Venezuela, el gobierno de Noboa se posiciona firmemente en el bloque de países de la región con una postura hostil hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Esta estrategia podría buscar fortalecer lazos con Washington y obtener mayor respaldo en su lucha contra el crimen organizado, declarado por su administración como un conflicto armado interno. Sin embargo, también arriesga a convertir a Ecuador en un escenario de disputas ideológicas y de poder que trascienden sus fronteras, en un momento en que la cohesión nacional es más necesaria que nunca para enfrentar a las bandas que desafían al Estado. Yo no le tengo tanto miedo a esas bandas, sino a estas bandas de estos presidencialuchos que creen que pueden recolonizar al Ecuador o a la América Latina. Vean ustedes, Estados Unidos queriendo invadir a Venezuela. Estoy de acuerdo con la lucha con el narcotráfico y el narcoterrorismo transnacional. Eso es lo que estoy de acuerdo. Si es que pues hay la evidencia que dicen tener sobre el narcotráfico a gran escala que alega a Estados Unidos que hace pues, el cartel de los soles en Venezuela es muy grave. Nosotros vemos la afectación en el Ecuador. Nosotros vemos cómo familias enteras terminan destrozadas, niños terminan digamos, con el cerebro quemado por consumo o por estar expuestos también a zonas de violencia. Y también hay un informe de inteligencia de los Estados Unidos que dice que Venezuela financió gran parte de la campaña de Luisa González que corrió contra mí. Y lo vimos en la calle. El dinero que se gastaron en esa campaña fue impresionante. ¿Está de acuerdo con una incursión militar, una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela? Estoy de acuerdo con la lucha con el narcotráfico y el narcoterrorismo transnacional. Eso es lo que estoy de acuerdo. Si es que pues hay la evidencia que dicen tener sobre el narcotráfico a gran escala que alega a Estados Unidos que hace pues, el cartel de los soles en Venezuela es muy grave. Nosotros vemos la afectación en el Ecuador. Nosotros vemos cómo familias enteras terminan destrozadas, niños terminan digamos, con el cerebro quemado por consumo o por estar expuestos también a zonas de violencia. Y también hay un informe de inteligencia de los Estados Unidos que dice que Venezuela financió gran parte de la campaña de Luisa González que corrió contra mí. Y lo vimos en la calle. El dinero que se gastaron en esa campaña fue impresionante. Puta, primero solucionen sus problemas. Díganme nomás, esto a modo de conclusión. ¿Quién de los que compran en Estados Unidos está preso? La pregunta. Pero en Estados Unidos es el mayor consumidor. ¿Cuántos presos de los que compran de lo que llega del Ecuador están presos en Estados Unidos? No sean caretucos, gringuitos del gobierno. En definitiva, la denuncia del presidente Daniel Noboa abre un nuevo y complejo capítulo en la política ecuatoriana. Por un lado, instala en la agenda pública una acusación de injerencia extranjera que, de comprobarse, sería de una gravedad extrema. Por otro lado, al hacerlo sin presentar evidencia inmediata, alimenta percepción de que podría tratarse de una estrategia política para distraer de su gestión con múltiples frentes abiertos y crecientes políticas. Lo único que les digo es que este muchacho cada vez se mete a problemas. ¿Recuerdan cuando Rusia? ¿Recuerdan? O sea, siempre anda, cada vez que abre la boca la prensa internacional, se mete a líos y lo mete a líos al Ecuador. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Tiene que presentar las pruebas, presidente Noboa. Caso contrario, el mentiroso y el farsante y el de que dudamos de dónde sacó tanta plata para la campaña y de dónde ha salido tanta fortuna, queda en duda.
Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos